Un fraternal saludo a toda la comunidad de fe. Hoy nos acercamos a la Escritura Sagrada, en el libro que lleva el nombre del profeta Ezequiel. De allí el capítulo 37, los versos desde el primero hasta el verso 14, en la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios. El Señor puso su mano sobre mí, y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas las direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos. Diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: Habla en mi nombre al aliento de vida, y dile: Así dice el Señor, aliento de vida, ven desde los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron en pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo: El pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo: Nuestros huesos están secos y no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles: Esto dice el Señor: Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes. Voy a sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán, y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Amadas y amados, la lectura bíblica nos lleva hoy hasta el siglo VI, antes de la era común. El imperio babilonio había sitiado la ciudad de Jerusalén. Había cortado los recursos de la ciudad. Había invadido la ciudad. Había destruido sus muros y defensas. Había destruido el templo. Había desacralizado los símbolos patrios y religiosos de la ciudad. Había deportado el liderato del pueblo judío y finalmente había deportado parte de la población. La experiencia del destierro en Babilonia era algo devastador para los judíos que la vivieron.
La frustración a nivel individual y colectivo era algo de proporciones catastróficas. El sentimiento de depresión, angustia y abandono quedó plasmado en las palabras que hoy leemos. No tenemos ninguna esperanza. Estamos perdidos, dijeron. Uno de los deportados fue el sacerdote Ezequiel. Estando en Babilonia, sufriendo la misma suerte que sus compatriotas del exilio, Ezequiel recibió el llamado de Dios para ejercer la labor profética, es decir, hablar al pueblo en nombre del Señor. Los discursos de Ezequiel quedaron plasmados en el libro bíblico que lleva su nombre. Entre esos discursos se incluyen 4 relatos de visiones divinas, es decir, experiencias de éxtasis en las cuales Dios le daba al profeta enseñanzas y mensajes para el pueblo. Una de esas visiones es la que leemos hoy en el capítulo 37. Allí el profeta comienza indicando que fue colocado por el Señor en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esta visión es sumamente impresionante. Recordemos que Ezequiel era un sacerdote. A la luz de las leyes y entendimiento hebreos, estar en contacto con un cadáver era algo ritualmente impuro. ¿Cuánto más, entonces, para un sacerdote estar en un valle lleno de la representación más gráfica de la muerte? El sentido común le diría a Ezequiel que no le era apropiado estar en ese lugar. Sin embargo, según el relato de la visión, fue Dios mismo quien lo colocó allí. Esa acción de Dios para con el profeta de la antigüedad nos confronta en el tiempo actual. Hay creyentes que cierran los ojos y cierran el corazón ante las dificultades que vive nuestra sociedad. Se encierran en su propia burbuja de religiosidad personal para cantar sus alabanzas y hacer sus oraciones desconectándose de las vivencias del mundo como si procediesen de otro planeta. Se desentienden de la cruda realidad del dolor de la gente desventajada, mientras se entretienen jugando a la religión sin contaminarse. Los sanos no tienen necesidad de médico, decía Jesús. Al igual que el pueblo deportado en Babilonia, nuestro pueblo se enfrenta al dolor, a los sufrimientos y a la crisis personal y colectiva. Es como si nuestra tierra fuera un gran valle de huesos secos. La humanidad vive el mismo lamento del pueblo de Ezequiel, diciendo: nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. La violencia contra la mujer, la violencia de género, los atropellos económicos, el maltrato religioso, el acoso laboral, el alto costo de los servicios de salud, la pobre aplicación de la justicia y otros tantos males nos llevan a vivir en ansiedad y desesperanza. Al igual que Ezequiel, Dios nos ha colocado en medio del valle de huesos secos, no en los márgenes, no en las orillas, no en un monte mirando desde lejos. Nuestro lugar es en medio de ese valle, y allí mismo recibimos la instrucción de Dios cuando dice: habla,
habla en mi nombre a estos huesos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos corresponde hablar en nombre de Dios? Estudios en las ciencias de la salud mental han comprobado que las palabras tienen un gran impacto en los oyentes. Las palabras pueden influenciar el estado de ánimo de quienes las escuchan. Hay palabras que solo traen muerte, desesperación, soledad, frustraciones y complejos. Hay conversaciones que, lejos de alentar, lo que hacen es sumergirnos más en la angustia. Nuestros huesos están secos. No tenemos ninguna esperanza. Estamos perdidos. Todo va de mal en peor. Las cosas antes eran mejores. Esto no tiene remedio. En contraposición a esas conversaciones, Dios nos ha dado la encomienda de Ezequiel: proclamar, anunciar la vida, restaurar, bendecir, alentar, animar, edificar. La palabra es instrumento de Dios para infundir aliento, espíritu en quienes se sienten muertos y secos como los huesos del valle. La humanidad necesita saber que hay esperanza, restauración y vida en el Señor. Hablemos al pueblo en el nombre del Señor. El mismo Espíritu, el mismo aliento de vida del Señor es el que nos sostiene y nos renueva. Afirma una de las confesiones de la Iglesia presbiteriana lo siguiente: en un mundo quebrantado y temeroso, el Espíritu nos da valor para orar sin cesar, para testificar de Cristo como Señor y Salvador ante todos los pueblos, para desenmascarar idolatrías en la Iglesia y en la cultura, para oír el clamor de los pueblos por largo tiempo silenciados, y para laborar con otros por la justicia, la libertad y la paz. Nos sorprenderá grandemente lo que el poder de Dios es capaz de hacer en las vidas de quienes lo reciben. Veremos valles de huesos secos levantarse como pueblos llenos de aliento de vida del Señor. Soli Deo Gloria. Amén.